hay que decir, mis hermanos, que el relato más antiguo que tenemos en la Escritura de lo que se ha llamado la entrada triunfal, pues está precisamente en este Evangelio de Marcos. Lo elegí el pasaje de Marcos precisamente por eso, por ser este el relato más antiguo que tenemos en la Escritura. Y este evento, mis hermanos, que se nos narra en esta ocasión, debemos considerar esto, tiene una importancia determinante para todo lo que va a suceder el resto de la semana, que es la última semana de vida de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Mire, el texto de Marcos tocante este asunto es, mis hermanos, además muy interesante. Y a mí me parece que dice mucho más de lo que la mayoría de la gente nota normalmente cuando vamos a este pasaje. A mí me parece, de hecho, mis hermanos, que el grueso de los cristianos que leen este pasaje de la entrada triunfal, como se le ha llamado, se hace a veces más con ideas preconcebidas que vienen sobre todo, pues, mis hermanos, de la cultura en la que vivimos. Digo, como mexicanos vivimos en una cultura que está fuertemente influenciada por la Iglesia Católica Romana, en la que a veces muchas cosas que se han mezclado tanto con la cultura, bueno, pues también nos llegan a nosotros. Y, mis hermanos, el problema es que, como también lo hemos dicho en otras ocasiones, la Iglesia Católica siempre que va a la Biblia, pues normalmente termina enseñando malas cosas, haciendo malas interpretaciones de la palabra. Por ejemplo, mis hermanos, pensar que la llegada del Señor a Jerusalén en esta ocasión resulta en ser algo glorioso, una especie de fiesta popular que reconoce a Jesús como rey, y por lo tanto se le ha dado ese nombre de entrada triunfal. Bueno, yo creo, mis hermanos, que esto es un error. De hecho, es desconocer lo que realmente sucedió, lo que estaba pasando en ese momento. Por eso yo creo, mis hermanos, que es necesario poner atención en lo que estamos leyendo y poner atención también al contexto histórico y al contexto teológico que tiene este pasaje. Entonces, mis hermanos, vamos a ver que Marcos comienza hablando, cuando ya vamos al texto en sí. Lo primero que Marcos nos dice es el lugar por donde el Señor llegó a Jerusalén. Y eso, mis hermanos, tiene que ver con todo lo demás que va a decir Marcos. Así que le voy a pedir que ponga atención en esto. El Señor llegó esa ocasión a Jerusalén por el lado oriental, por donde estaban las ciudades de Betania y de Betfagé. Y esto, mis hermanos, no fue algo fortuito. No es que el Señor no pudiera haber llegado por otro lugar, porque sí lo pudo haber hecho. Sin embargo, Él decidió venir por aquí, porque, mis hermanos, esto tiene un trasfondo para los judíos y que tenemos que considerar. Mire, de hecho debo decirle que este Evangelio de Marcos, por si usted no lo sabía, muy probablemente, mis hermanos, es el Evangelio que predicó Pedro en primer lugar, que repitió una y otra vez y que Marcos de alguna manera lo asimiló y más tarde lo iba a escribir, pero realmente el testigo ocular, el testigo presencial de todo lo que se está contando aquí es ni más ni menos que el apóstol Pedro, y él es el que nos va contando las cosas como un testigo de primera mano. Y aquí nos dice que el Señor eligió deliberadamente este camino, el camino que pasaba por el Monte de los Olivos y entraba a Jerusalén y posteriormente al templo por la puerta oriental. Ahora, mis hermanos, todo judío sabía la importancia de esa entrada a la ciudad, la entrada de la puerta oriental. Mire, debo decirle, simplemente para ponerle un poco en contexto, que cientos de años, cuando el pueblo judío se corrompió y después iba a ser llevado a la cautividad babilónica, bueno, pues vino un profeta, el profeta Ezequiel, y al profeta Ezequiel se le mostró en visión, y esto es algo realmente muy impactante. El Señor le mostró en visión a este profeta, Ezequiel, cómo los sacerdotes del templo, los maestros religiosos, la gente que debería haber sido la guía espiritual del pueblo, en sus cámaras secretas, en sus cuartos, cuando nadie los veía, ellos realmente le rendían culto a Baal, le rendían culto a Tamuz, a Acera, a ídolos paganos, pero a la vista pública ellos seguían enseñando las cosas de Dios,
pero en el interior de sus casas ellos eran idólatras, y esto era una abominación delante de Dios, de manera que al profeta Ezequiel también se le mostró cómo la gloria de Dios que había habitado en el templo hasta ese momento, de pronto abandonó el templo y se posó sobre la puerta oriental y de ahí se alejó de Jerusalén. Y de esa manera la gloria de Dios, que se alejó de su pueblo, dejó a Israel en una suerte de abandono a causa de su pecado. Eso, mis hermanos, lo encuentran en los capítulos 8 al 13 del libro del profeta Ezequiel. Y luego de eso vendría la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios, que no perdonaron al pueblo, arrasaron el templo, destruyeron el muro, llevaron a sus hijos a la cautividad y mucha gente murió a causa de su pecado, pero la gloria de Dios se retiró por la puerta oriental del pueblo. Pero mis hermanos, dentro de esas profecías de Ezequiel, también él les anunció que un día en el futuro la gloria de Dios regresaría a su casa, regresaría al templo de Jerusalén. Y escuche esto, lo haría precisamente por esa puerta, la puerta oriental. Y de hecho, mis hermanos, esta promesa, esta profecía para mí es muy impresionante. Quiero compartirles con ustedes unos breves versos de Ezequiel donde se menciona esto. Dice la palabra de Dios: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Ahora, lo que va a decir a continuación, mis hermanos, es impresionante, porque Ezequiel ve cómo la gloria de Dios, esa nube llena la casa de Dios, y de repente un varón está parado junto a él. Y el varón le habló, y fíjese lo que le dijo, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Quien le estaba hablando a Ezequiel era el mismo Hijo de Dios. Y le está diciendo: yo voy a venir otra vez, y aquí, en esta casa, va a estar mi trono para siempre. Ahora, mis hermanos, no es Ezequiel el único, también el profeta Zacarías tiene algo que decir al respecto. Zacarías nos da más detalles y de hecho nos aclara que es Jehová mismo quien va a venir a su pueblo y va a venir al rescate de su pueblo en tiempos angustiosos, porque Él va a venir a pelear en contra de los enemigos de Israel, porque Israel desde siempre ha tenido enemigos, mis hermanos, es el pueblo elegido por Dios, siempre ha tenido enemigos, y en los tiempos finales, cuando Cristo regrese por segunda vez, no va a ser diferente. Zacarías dice así: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. La profecía decía, mis hermanos, pues que Jehová iba a venir, iba a pelear por Israel, y luego el Señor iba a entrar por la puerta oriental. Jehová mismo
iba a entrar por la puerta oriental. Ahora, cuando el Señor Jesús, mis hermanos, en esa ocasión eligió entrar a Jerusalén, lo hizo con toda intención, porque Él, Jesucristo, es la gloria de Dios, es Jehová que se hizo hombre. Sin embargo, nadie se dio cuenta de eso, ni siquiera sus discípulos pudieron entender esto, sino hasta que el Señor había muerto y resucitado, ellos comenzaron apenas a entender estas cosas. Mis hermanos, la primera venida de Jehová a su casa, en la persona de Jesucristo, no fue reconocida porque el Señor vino como un hombre entre los hombres, como un carpintero humilde, al cual todos lo conocían en su tierra, conocían a sus hermanos, a sus hermanas, a sus padres. ¿Quién iba a pensar que en ese hombre habitaba la divinidad, que Él era Jehová mismo? Así que en esa ocasión vino por ese lado, por la puerta oriental, pero parece que nadie lo notó, pero el Señor lo hizo de manera determinada. Así, mis hermanos, que aquí tenemos la narración de Pedro en este Evangelio de Marcos, que si le ponemos un poco de atención, mis hermanos, la verdad es que Marcos siempre nos narra las cosas de una forma un tanto misteriosa. De hecho, cuando vaya usted a leer el Evangelio de Marcos, en algún momento que lo quiera leer todo completo, se va a dar cuenta de que esto es así. Por ejemplo, en las lecturas que se hicieron previas, se nos cuenta de cuando el Señor Jesús anunció su muerte y después le dijo a los discípulos que no le dijeran a nadie eso. Cuando Pedro confesó que el Señor era el Cristo, ahí en ese mismo Evangelio de Marcos, el Señor le dice a Pedro y a los discípulos que no le dijeran a nadie que Él era el Cristo. Parecía que el Señor quería tener oculta cierta información para la gente. De alguna manera, mis hermanos, este Evangelio es un tanto misterioso, porque yo creo, mis hermanos, que la intención de Pedro es no decir las cosas abiertamente, sino que él desea que sus oidores, o en este caso sus lectores, pongan atención y vayan descubriendo las cosas que están entre líneas en este Evangelio. Ahora mire, continuamos leyendo, ahí en el verso 2 dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué hacéis esto?, decid que lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron cómo Jesús les había mandado y los dejaron. Ahora, continuando, mis hermanos, con el propósito del evangelista, se nos cuenta aquí que el Señor manda a 2 de sus discípulos a buscar una cabalgadura en la cual Él va a entrar a Jerusalén. Sin embargo, mis hermanos, en esa búsqueda de la cabalgadura, ocurren 3 cosas que a mí me parecen sorprendentes. Mire, yo sé que cuando vamos al texto y lo leemos, bueno, ya nos acostumbramos tanto que a veces no le damos la relevancia que tiene, pero es algo sorprendente. Pues el Señor va a hacer aquí evidente, mis hermanos, su conocimiento de todas las cosas, pero aún más que eso, aquí se va a hacer evidente que el Señor Jesucristo mismo había determinado cómo tenían que suceder todas las cosas, y no quiero que pierda de vista eso. Mire, número 1, el Señor dice a los 2 enviados que fueran a la aldea de enfrente, la cual muy probablemente es Betfagé, y esos 2 enviados muy probablemente son Pedro y Juan, porque cuando Él manda también a preparar la Pascua, a quien manda es a Pedro y a Juan. Y como ustedes van a ver, o como ya se dieron cuenta, quien está narrando esto lo hace de primera mano. Dice que fueron a la aldea, que a la vuelta del camino encontraron el pollino, es alguien que lo vio, probablemente era Pedro y Juan. Bueno, ellos van a esa aldea, que es Betfagé, y allí van a encontrar a un pollino, como el Señor se los dijo exactamente. Número 2, también les dice que ese borrico nunca ha sido montado por nadie. ¿Cómo Jesús podía saber eso?
Bueno, realmente era necesario que la cabalgadura del Señor fuera un animal que nunca hubiera sido usado para alguna actividad humana. Porque, mis hermanos, si vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que se consagraban a Dios tenían que ser sin que hubieran sido usadas por la mano del hombre. Y este burrito no había sido montado por nadie, el Señor lo elige. Él ya lo sabía de antemano, que nadie lo había montado nunca. Número 3, también les ordena que traigan a este pollino, pero les anticipa que cuando lo estén desatando les van a preguntar por qué lo hacen. Seguramente los dueños del burrito se van a dar cuenta y ellos entonces les tienen que contestar de la manera que el Señor les indica. Deben decir, el Señor lo necesita, y entonces iban a dejar que se llevaran el burrito. Mis hermanos, cuando ellos fueron e hicieron eso, todo sucedió exactamente como el Señor se los había dicho, sin faltar un solo detalle de eso. Mire, yo quiero que piense por un instante en eso. El Señor, a final de cuentas, conoce todas las cosas, todos los detalles, pero no solamente eso, Él determinó que todo sucediera de esa forma. Y todo esto, mis hermanos, que vamos desde cómo entró el Señor, que eligió determinadamente esa puerta, que envía a sus discípulos y ya todo estaba determinado, y les da santo y seña de cómo van a suceder las cosas, nos está hablando de algo que Pedro quiere que notemos, algo que Marcos quiere que usted note, que todo, mis hermanos, está siendo dirigido por el Señor Jesucristo, todo. Ahora déjeme comentarle algo, mire, en los últimos años se ha hecho popular una corriente teológica que en algunas iglesias, mis hermanos, ciertamente se ha introducido, y es algo que se conoce como teísmo abierto. No sé si lo haya escuchado, si no está muy enterado de las cuestiones teológicas, a lo mejor es la primera vez que lo oiga, teísmo abierto. ¿Qué enseña esta teología? Bueno, mis hermanos, esta teología enseña que realmente Dios no puede conocer lo que los hombres decidirán hacer en su libre albedrío. ¿Sí? Lo que dicen es, bueno, es que Dios le dio libre albedrío al hombre y el hombre puede hacer lo que quiera y Dios no puede saber todas las cosas que los hombres van a decidir hacer con su libre albedrío. De manera que esta teología concluye que muchas de las cosas que en la Biblia se han profetizado puede que ocurran o puede que no ocurran, porque Dios realmente no sabe lo que los hombres van a hacer. Así que lo más que puede hacer es tratar de adivinar por dónde irán las cosas, y algunas profecías no se van a cumplir. Dios se puede equivocar. Pero mis hermanos, cada que resulta por allí alguna doctrina herética, alguna nueva teología, siempre sucede que choca con la palabra de Dios, siempre. Y no es la excepción. Lo que vemos en este pasaje de Marcos demuestra completamente lo contrario, que el Señor no solamente sabe lo que va a pasar, podemos decir, mis hermanos, que Él mismo hace que las cosas pasen. Y en este caso especial de la entrada a Jerusalén, Él va a provocar que esta entrada a Jerusalén dispare el gatillo de todos los acontecimientos que vienen más adelante. Y de eso, mis hermanos, vamos a ver un poquito más adelante que es así. Los expertos en el Nuevo Testamento dicen que de hecho Jesús nunca había estado en Betfagé. No había forma humanamente posible de que Él supiera cada detalle de lo que iba a acontecer. Él no había hablado con los dueños del burrito para decirles que cuando sus discípulos fueran, dejaran que el burrito fuera llevado. El Señor nunca había estado allí. De manera que todo está sucediendo, mis hermanos, por el poder de Dios y en el conocimiento de Dios mismo. Mis hermanos, el Señor tiene todo en sus manos. Y yo creo, mis hermanos, que si vamos al Evangelio, y sobre todo a esta última semana de la vida del Señor, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que los acontecimientos de esta última semana están siendo dirigidos por la mano del Señor mismo.
todo lo que sucedió en esta semana no fue producto de la inercia de las circunstancias. Tampoco, mis hermanos, fue el producto de la voluntad de los hombres que arrastraron a Jesús hacia una muerte que él no pudo evitar. Mucho menos, mis hermanos, lo que sucedió esa semana fue resultado del azar. No es así. Si ponemos atención, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta y vamos a descubrir que todo fue llevado a cabo por la voluntad de Cristo mismo. Él estaba manejando los hilos de la historia, de los acontecimientos que era necesario que se cumplieran y se iban a cumplir como Él quiso que fuera. De manera, mis hermanos, que lo que vemos en las películas, donde contemplamos a un Jesús que es arrastrado por una turba de hombres malvados, que le van abofeteando, que le van azotando, y que Él no puede hacer nada, y que al final de cuentas le ponen en una cruz, y el Señor de alguna manera es la víctima en todo esto. Bueno, mis hermanos, eso solamente es una fantasía. Mire, yo recuerdo cuando era niño, cuando tenía unos 6 o 7 años, que precisamente en estas épocas de lo que se conoce como Semana Santa, y tal vez usted lo recuerde, siempre pasan muchas películas, o pasaban en ese tiempo muchas películas de la vida de Jesús. Yo me acuerdo todavía de algunas que eran en blanco y negro, y me acuerdo que en alguna ocasión que estaba viendo una película de estas y veía cómo al Señor lo golpeaban, lo arrastraban, lo ponían en la cruz, un Jesús sufriente, doloroso. Yo recuerdo que estaba llorando, yo estaba llorando porque me causaba una tristeza profunda ver lo que hacían con el Señor. Pero mis hermanos, ver a Jesús de esa manera no es la manera correcta. Y no estoy diciendo que el Señor no haya sufrido, realmente sufrió y ese fue un tormento tremendo al que fue sometido. Pero en medio de todo eso, mis hermanos, aparece un Jesús poderoso, un Señor que es capaz de llevar los hilos de la historia y que Él es llevado a la cruz porque Él quiere ir a la cruz. Él provoca que los hombres le lleven a la cruz. Es un Jesús triunfante en medio de la historia, no es un Jesús sufriente, víctima, arrastrado por los malos a la cruz. No es la manera en que lo debemos ver. Es el Señor que guía todos los acontecimientos. Ahora escuche lo que continúa diciendo Marcos, dice, y trajeron al pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y los tendían por el camino. Ahora, tal vez usted se haya preguntado en alguna ocasión, ¿por qué el Señor escogió un burrito para entrar a Jerusalén? ¿Por qué no, por ejemplo, lo hizo caminando? Y digo eso porque si usted lee todos los evangelios, se va a dar cuenta que el Señor siempre anduvo a pie. Nunca se nos dice que se hubiera subido a un caballo, a un burro, a un camello, nada. El Señor siempre anduvo a pie. Cuando tuvo que cruzar un lago o el mar lo hacía en una barca, pero cuando andaba por la tierra siempre fue a pie. Bueno, hay algunos que dicen que se establece un paralelismo con David y con Salomón, quienes fueron antepasados del Señor. Porque no sé si usted lo haya puesto atención, si ha leído el Antiguo Testamento, que estos dos reyes de Israel andaban en mulas. Ahora eso, mis hermanos, no es algo raro. En el contexto hebreo, no crea que los reyes andaban siempre en un caballo blanco. No era así. De hecho, había un tipo de burros, de mulas, de yeguas, sobre todo los que venían de Egipto, que eran muy codiciadas, eran cabalgaduras muy cómodas, y los reyes, escuche esto, los reyes en tiempo de paz montaban en yeguas o en mulas o en burros, no en caballos, ¿sí? Entonces algunos piensan que tal vez esto establece un paralelismo con el Señor. Sin duda que tiene un significado. ¿Cuál es el significado que yo extraigo de esa costumbre? Que cuando el Señor viene en un burrito, Él venía en son de paz. En cambio, el pueblo esperaba que viniera un guerrero, que los libertara del yugo romano, y el Señor entró en un borrico, es decir, venía en paz. Era un rey pacífico, no era un guerrero. Pero mis hermanos, eso no es todo. Mire, cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos dos pasajes donde se menciona a un pollino, y los dos tienen que ver, sin duda, con este asunto.
El primer pasaje que está en Génesis es un pasaje misterioso y usted va a ver por qué. Mire, dice Génesis 49:10, es más, si lo tiene, búsquelo, Génesis 49:10, ahí en su Biblia, porque quiero que ponga atención en una palabra sobre todo que aparece aquí, pero también en un contraste que aparece en este texto, Génesis 49:10 y 11, yo lo voy a leer, dice allí la palabra de Dios: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Silo, y sea suya la obediencia de los pueblos. Ata a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lava en vino su vestido, y en sangre de uvas su manto. Ahora, estas palabras es una profecía. Cuando Jacob bendice a sus hijos, porque él ya está muy anciano y se va a morir, y van pasando sus hijos y los va bendiciendo, cuando pasa Judá, estas palabras son para Judá. Ahora, aquí, mis hermanos, el asunto que da la clave para entender qué está diciendo Jacob es la palabra Silo. ¿Qué es Silo? ¿Quién es Silo? Bueno, yo debo decirle que Silo es un criptograma. ¿Qué es un criptograma? Es una palabra o una frase que está en clave oculta. Y si usted quiere saber lo que significa, va a tener que investigar. Pero debo decirle que la palabra Silo es un criptograma difícil de descifrar. Y se han dado muchas interpretaciones de lo que significa. Y no lo voy a cansar diciéndole cuáles son, yo le voy a decir solamente que al final, en la actualidad hay dos interpretaciones probables, yo creo que las dos son correctas, y son las siguientes. Mire, Silo realmente, si traducimos la palabra, significa aquel a quien pertenece. Eso significa, aquel a quien pertenece. Ahora, en este caso, en las palabras de Jacob, él está hablando del cetro de Judá. Así, cuando habla de Silo, está hablando de aquel a quien pertenece el cetro de Judá. Ahora, la segunda interpretación de esta palabra, de este criptograma, es que de su raíz hebrea también viene la palabra paz, y tiene que ver, mis hermanos, con un tiempo de paz, o con alguien que es pacificador. Y yo creo que esto, en estos dos versos, tiene una coherencia, ¿sí? Cuando venga aquel al que pertenece el cetro de Judá, va a ser un tiempo de paz. Ahora, ¿qué pasaba, mis hermanos, en los tiempos de paz en los reinos? Que cuando había paz, por supuesto, había abundancia. Por supuesto, mis hermanos, que había abundancia. Así que cuando el Mesías venga y tome el cetro, va a haber paz y va a haber abundancia, de tal manera que si usted tiene su burrito, tiene sus asnos, va a ir y los va a amarrar, pero los va a amarrar de una vid. Ahora eso, mis hermanos, es una frase que muestra una excentricidad, alguna exageración, porque las vides para los judíos eran tenidas en alta estima. Si usted tenía vides, es que tenía dinero, es que le estaba yendo bien. Y entonces lo que está diciendo Judá es que vas a ser tan rico, va a haber tanta abundancia, que tus burros, tu asno lo vas a amarrar de una vid, y tu ropa la vas a lavar en vino. Esa, mis hermanos, es un caso de una profecía que contiene lo que llamamos horizonte profético. ¿Ha escuchado del horizonte profético? Mire, ya en alguna vez yo les he hablado del horizonte profético, pero es preciso que se los diga ahorita para que entendamos cómo el Señor utiliza esto, porque el Señor lo va a utilizar en esa entrada triunfal, como se le ha llamado, a Jerusalén. Mire, ¿qué es un horizonte profético? Es como cuando vemos a lo lejos, si usted se sube a la azotea de su casa y ve, no sé, allá a lo lejos el Popocatépetl, la Iztaccíhuatl, ve también muchos cerros que hay ahí a lo lejos, y en ese oriente profético vemos que como si todo fuera un solo plano, ¿sí? Pero seguramente usted sabe que entre las montañas que vemos aquí y las que vemos más altas, es probable que haya una distancia entre una y otra de docenas o de cientos de kilómetros. En las profecías sucede lo mismo. Hay profecías, mis hermanos, que nos cuentan de eventos que parecen que todos van a suceder en el mismo tiempo. Sin embargo, entre un evento y otro puede haber una separación de cientos o de miles de años. Horizonte profético, así se le llama.
Entonces, cuando está hablando de Silo, él va a venir, él merece el cetro de Judá, y cuando él venga va a haber paz. Pero en esa profecía hay dos tiempos. Va a venir el Señor Jesús, el pacificador, pero de ahí a que haya un reino de abundancia y de bienestar, mis hermanos, por lo menos han pasado ya 2000 años y no se ha cumplido la segunda parte de la profecía. Ahora, cuando vamos, mis hermanos, a la segunda, porque le dije que eran dos profecías que hablaban del pollino, la otra es Zacarías 9, que también ya se leyó, pero yo le voy a leer además el verso 10. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora escuché el verso que sigue. Dice, y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Horizonte profético. Entre el verso 9 y el verso 10 también hay 2000 años, y todavía no se cumple la segunda parte. Vino el Mesías montado en un pollino, hijo de asna, humilde a su pueblo, y el siguiente versículo dice que iba a haber paz, iba a romper los instrumentos de guerra. Pero mis hermanos, la historia del pueblo judío, de hecho ahorita mismo está en guerra. El pueblo judío ahorita mismo está en guerra, esa profecía no se ha cumplido. Entre un verso y otro hay ya un lapso de 2000 años, ¿sí? Ahora, mis hermanos, el rey que viene entonces, él es al que le pertenece el cetro. Pero primero era necesario que viniera como siervo, que montara en un pollino, no en un caballo, no como los reyes de la antigüedad que cuando triunfaban en la batalla, cuando venían victoriosos, se ponían en un caballo blanco o en un carro militar que se adornaba y hacían toda una procesión para entrar por la puerta principal de la ciudad, y traían además muchos esclavos y traían los botines que habían ganado, y el pueblo les vitoreaba como los vencedores. Mis hermanos, eso no es lo que estamos viendo aquí, es otra cosa. Pero lo interesante es que el pueblo creyó que era eso. Ahora, yo debo decirle que el Señor sí va a entrar un día en un caballo blanco, pero no en esa ocasión. Cuando el Señor regrese por segunda vez, Él va a venir desde el cielo. Eso simplemente pensarlo es algo impresionante ya. Imagine que un buen día de pronto en el cielo aparece una señal, porque así lo dice la Biblia. Y es el Hijo del Hombre que viene con los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos, y Él viene al frente de todo ese ejército. Y es una procesión que la va a ver todo ojo en esta tierra de lo que estén viviendo en ese tiempo. Cómo el Señor viene cabalgando hasta que va a descender en esta tierra. Mis hermanos, ningún rey de la historia se puede comparar con eso. Por eso Apocalipsis llama a eso, a esa ocasión, aquel que viene montado en el caballo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso, mis hermanos, es horizonte profético. Para que eso suceda, todavía, mis hermanos, es un asunto futuro. Por eso, mis hermanos, cuando el pueblo leía esas profecías, él decía, bueno, sí, va a venir el Mesías. Incluso es probable que venga en un borrico, pero lo que va a suceder después es que Él va a instaurar el reino y va a hacer abundancia, va a hacer paz, va a derrotar a los enemigos, y ellos se fueron con esa idea. Por eso cuando el Señor ya monta en aquel borrico, dice Marcos, también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Ahora yo quiero que pongan atención aquí en lo que les voy a decir. Mire, toda esta algarabía que se provocó, mis hermanos, no es porque el pueblo estuviera esperando ayer a Jesús, no fue por eso. Simplemente iba a comenzar la fiesta de la Pascua. Mucha gente estaba viniendo a Jerusalén. Se estima, mis hermanos, que en tiempos de la Pascua
Jerusalén estaba poblada por cerca de 2 millones de personas que venían muchos a la fiesta de la Pascua. Así que imagínense el escenario. Los peregrinos están viniendo, todos vienen a Jerusalén. En eso los discípulos ponen al Señor en el borrico y comienzan a gritar, comienzan a tender sus mantos y simplemente la gente se contagia de eso. Y comienzan ellos también a gritar, sálvanos, hijo de David, porque Hosana significa eso, sálvanos. Sálvanos, Señor, Rey. Y entonces hace una algarabía. Si nota en este pasaje, dice que gente venía detrás de Jesús y gente iba delante de Jesús. Es decir, toda aquella gente que venía en peregrinaje se unió a esa procesión. Pero yo debo decir algo más, que esta gente no entendía lo que estaba pasando. Y aquellos que clamaban y se contagiaron de ese júbilo, pues mis hermanos, era la fiesta de la Pascua. Todos venían con ese espíritu nacionalista de pensar que Dios les había sacado un día de Egipto y que así también los iba a liberar del yugo romano. Y ahora que viene allí el profeta de Nazaret montado en el pollino, pues toda la gente se contagia y lo comienzan a clamar. Pero era, mis hermanos, un entendimiento superficial de lo que estaba pasando. Porque en aquel momento el pueblo comenzó a pensar en Jesús como un líder, un libertador terrenal, un político, un conquistador, un caudillo. Y la gente le aclamó, pero no sabía qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que el Señor vino a liberarles, pero no de los romanos. El Señor vino a liberarles de algo peor que los romanos. El Señor vino a liberarles del pecado. El Señor vino a morir a una cruz como un malhechor. Y el pueblo no iba a entender eso. Pero mis hermanos, aquí está la parte que a mí me llama mucho y que me impresiona. Que el Señor Jesús utilizó eso para disparar todos los acontecimientos de aquella semana. ¿Por qué? Se va a preguntar usted. Porque ese pueblo ya había intentado en una ocasión anterior hacer rey a Jesús. Cuando Él los alimentó, les dio pan, les dio peces, dijeron, hagámoslo rey. Va a haber abundancia, este es el rey que queremos, y el Señor se escapó de ellos. Había expectativas del pueblo respecto de Jesús. Y ahora que lo ven, montado en ese borrico, entrando y toda la gente tendiendo sus mantos, dicen, este es. ¿Sí? Hay expectativas de que los va a liberar del yugo romano y va a venir ese tiempo de paz, de abundancia, eso quieren ellos. Expectativas que había en ellos. Pero mis hermanos, lo que a continuación nos dice Marcos en el versículo 11, es un cambio violento, es un cambio brusco. Es algo que si usted lo va leyendo de corrido, le deja un hueco en el corazón. Mire, va por un lado, Hosana, hijo de David, bienaventurado, rey, le van tendiendo sus mantos, y cuando llega al verso 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, el Señor entró a Jerusalén y no hizo nada. Tal vez la gente esperaba que Él llegara al templo y desde ahí les hiciera una arenga y dijera, ahora vamos a levantarnos en armas y vamos a derrocar a los romanos y va a haber tiempo de paz. Pero el Señor llega, ve el templo, agarra sus cosas y se va para la casa en Betania. No hizo nada. A eso, mis hermanos, es a lo que se le conoce como un anticlímax. Y un anticlímax siempre nos deja la sensación de un vacío, como que algo faltó, como que está incompleto. Pero yo quiero llamar su atención aquí. El Señor Jesús conoce la psicología humana a la perfección. Él conocía el corazón de los hombres. Y Él sabe que ellos tenían expectativas, pero cuando Él llega no cumple las expectativas y se va. ¿Y sabe lo que va a provocar eso en el pueblo? Que ellos comiencen a decir, no era el que pensábamos, es un charlatán. No es lo que nosotros estábamos, pero no es el rey, no es Él. Por eso
6 días después dijeron, crucifícale, crucifícale, porque no cumplió sus expectativas. El Señor disparó la psicología humana de ese pueblo para echar a andar todo ese mecanismo que lo iba a llevar a la cruz a final de cuentas. ¿Se da cuenta? El Señor lo tiene en sus manos todo y Él lo provocó, Él provocó eso. Nada sucedió por azar, no fueron las circunstancias, el Señor lo provocó. Mis hermanos, yo quiero tomar tres enseñanzas de todo esto, 3 enseñanzas. Y con esto voy a concluir. Primero, mis hermanos, que nosotros como seres humanos también tenemos expectativas. Y tenemos expectativas que no se cumplen. Y así como este pueblo tenía expectativas y cuando no se cumplieron, después clamaron para que a Jesucristo lo pusieran en la cruz. A veces nosotros también, cuando nuestras expectativas no se cumplen, le reclamamos a Dios. Mire, yo sé que cuando somos jóvenes, a veces soñamos con que un día vamos a encontrar a una mujer guapa o a un hombre como tú lo has soñado siempre, y que te vas a casar con él o con ella, y que va a ser como los cuentos, que fueron felices para siempre, y todo te va a ir bien. Pero resulta que cuando pasa el tiempo y ahora estás en tu matrimonio, las cosas no marchan como tú pensabas, y a lo mejor estás pasando situaciones difíciles, a lo mejor quisieras salir corriendo de allí, de ese matrimonio, y entonces a veces le reclamas a Dios y le dices, Señor, ¿por qué mi matrimonio es así? No es como yo esperaba. Expectativas que no se cumplen. Tal vez tú pensabas cuando eras joven, yo sí lo llegué a pensar, que cuando terminara mi carrera me iba a ir muy bien, iba a tener una casa, dinero, un auto, y cuando llegas a una cierta edad te das cuenta que ni siquiera ejerces tu profesión, que estás haciendo otra cosa, que no te va bien, y a veces le preguntas a Dios, ¿qué fue de mi vida, Señor? ¿Por qué vine a dar aquí? O más aún cuando en tu vida suceden algunas cosas dolorosas, una enfermedad tal vez. Tal vez tú pensabas que ibas a llegar a tus 50, a tus 60 saludable, y resulta que tienes 30 o 40 y ya estás en condiciones de enfermedades difíciles, o cuando pierdes a un familiar cercano. Yo he escuchado a gente que perdió a la mamá, al hijo, al cónyuge, y dicen, es que yo sé que la vida está en manos de Dios, pero la verdad yo esperaba que mi mamá o mi esposo o mi hijo viviera más. Yo creo que todavía tenía más que dar en esta vida. Y yo pienso, mis hermanos, si esos que dicen, y yo los he escuchado y son cristianos, si están conscientes de que Dios no se equivoca, de que todo lo que sucede está planeado por Dios, pero nosotros tenemos expectativas que no se cumplen y a veces reclamamos. Número 2, mis hermanos, lo segundo que aprendemos es que efectivamente todo está en manos de Dios. Miren, cuando los acontecimientos de esta semana se disparan y comienzan a ocurrir uno tras de otro de una manera muy rápida, al día siguiente de esto que acabamos de narrar, el Señor va a entrar en el templo y va a sacar a los cambistas, a los mercaderes, con un látigo los va a correr, y entonces toda la opinión de los religiosos se va a volver en contra del Señor y van a planear matarle y lo van a hacer. Y todo parece que es un caos en esa semana que se vuelve contra el Señor Jesús. Pero mis hermanos, cuando en la vida y en el mundo todo parece caótico, la verdad es que todo está en las manos de Dios y todo está sucediendo como Él ha determinado que suceda. Estaba viendo las noticias de esta última semana y en el mundo, pues como siempre, todo parece de cabeza, ¿no? Israel sigue en guerra, hubo un atentado allá en Rusia, ¿sí lo vieron? Más de 100 muertos, que entraron unos tipos ahí, empezaron a ametrallar a la gente que estaba en un salón de espectáculos, y luego quemaron el lugar, y siguen aumentando los muertos, y entonces ya Rusia comenzó a bombardear a Ucrania con misiles más poderosos, y China y Rusia se están aliando en este momento porque la OTAN está amenazando con intervenir, lo cual desde hace unas semanas está apareciendo en titulares que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina.
cosas, mis hermanos, que parece que están fuera de control. Hace 2 o 3 días vi que está habiendo una serie de terremotos a lo largo de la línea que recorre México hacia América, hacia Sudamérica. Y apenas ayer hubo un terremoto que sacudió Chile y otras partes de Sudamérica, y se piensa que viene un terremoto mucho más fuerte en estos días, que puede abarcar de México hacia abajo cualquiera de esos países. Sin duda, mis hermanos, que a la gente le parece que eso es algo caótico, pero todo está en manos de Dios. Y para nosotros, como hijos de Dios, eso, mis hermanos, es simplemente una muestra de que el Señor está dirigiendo todo al final que Él desea. Y número 3, mis hermanos, número 3, y con esto termino. El Señor nos ha demostrado que antes de llegar a la gloria, antes de llegar a los tiempos que esperamos, que queremos, que anhelamos, donde ya no haya lágrimas, donde ya no haya dolor, primero es necesario pasar por el dolor, por lo difícil, por la prueba. Ese es el camino que siguió Jesús, y nosotros tenemos que seguir ese mismo camino. Ciertamente en esta vida vamos a experimentar dolor, vamos a experimentar pruebas, mis hermanos, pero si nosotros continuamos confiando en el Señor, y yo eso es algo que he aprendido en mi experiencia propia, cuando parece que en mi vida las cosas están saliendo de control, yo simplemente vuelvo a pensar que todo está en la mano de Dios, y que es necesario que pasemos por esto, pero mis hermanos, más adelante viene lo mejor. Lo que tenemos nosotros que tomar, mis hermanos, en el contexto de lo que se llama Semana Santa, es que todo estaba en manos del Señor, y esa salvación tan grande que el Señor nos dio requería de un Mesías humilde, de un Mesías que tenía el poder de destruir a los enemigos, pero no lo hizo. Él prefirió dar su vida por nosotros. Ese era el plan, Él lo cumplió, Él lo llevó a cabo. Mis hermanos, y eso vamos a estar recordando durante esta semana, que yo espero, mis hermanos, que no falten, asistan, va a ser de bendición. Que el Señor los bendiga a todos.